Hago una breve presentación de la firma. Lige Harrison, DBM, dos competidores durante 40 años, tal vez muy conocido DBM en el mercado organizacional, en el sector organizacional aquí en Ecuador. Esta compañía, Lige Harrison, compró a DBM en el 2011. Realmente en el mundo solo hay 3 grandes compañías que tienen servicios similares a los nuestros. 2 de ellas eran Lige Harrison y DBM, la tercera no la menciono, no suelo hacerle propaganda a la competencia, entonces creo que aquí no tienen operación, entonces no se preocupen por eso tampoco. Pero son solo 3 compañías en el mundo, entonces repito, 2 de ellas se unieron, Lige Harrison y DBM. Estas empresas, simplemente como para, no sé, información cultural general, nacieron en la década de los 60. Hay 3 o 4 teorías al respecto de por qué nacieron. Una de ellas habla que sin duda la tecnología que venía golpeando la industria empezó a golpear a través de los software y los sistemas de información las áreas administrativas de las compañías, y entonces las empresas se vieron en la necesidad de desvincular personas en ese momento, y surgieron estas compañías como apoyo a la transición de las personas que perdían el empleo. Entonces nacen los programas de outplacement, conocidos así. Ya la firma desde hace unos años maneja otro nombre, pero el mercado lo sigue reconociendo como outplacement. Realmente son programas de transición de carrera. Otros dicen que nacen estos programas porque para apoyar a los que regresaban de los excombatientes de Vietnam, entonces para apoyarlos a reubicarse en el mercado laboral. Y otros dicen también que en la NASA en ese tiempo se estaban dando unos cambios importantes, había gente perdiendo el empleo, y usted comprenderá que si uno sale de trabajar en la NASA, pues conseguir empleo no es una cosa que resulte fácil. Entonces, apoyo para diferentes momentos, esa es una de las cosas, digamos, más fuertes que hace la firma. Muchos de los que hacen el programa de outplacement dicen, oiga, uno le deberían enseñar esto cuando está en la organización y no cuando sale de la empresa, porque el outplacement es básicamente un programa de gerencia de carrera, es ayudarle a la persona a orientar su carrera. Entonces, los programas de este cuarto diamante, que es desarrollo de carreras, son programas para gente que está dentro de la organización y necesita hacer un plan de carrera, 1. Y 2, a los líderes se les enseña cómo acompañar esos programas de carrera o las definiciones, los planes de carrera de sus colaboradores. Esas son nuestras 4 líneas de servicio, es básicamente lo que hacemos. Bueno, muy bien, eso somos nosotros. Entonces termino de hablar de Lige Harrison y de DBM. Empecemos entonces, ¿cómo impacta el cambio en una organización? Lo que les vamos a contar es cosas que seguramente ustedes saben, de pronto no han visto en blanco y negro, pero la manera en que afecta un cambio a la organización es que inmediatamente se da el cambio. Este es el eje de la productividad, este es el eje del tiempo. Inmediatamente se da un proceso de cambio, la productividad cae. El principio es muy sencillo: el ser humano tolera mejor la mala noticia que la incertidumbre. Entonces, las personas cuando entran en cambio usualmente entran en incertidumbre. ¿Por qué se vuelven menos productivas? Por todo lo que ustedes decían, se vuelven ansiosas, y la razón es muy fácil o muy sencilla de entender. Las personas cuando están en un proceso de cambio, saben que está pasando algo, empiezan a hablar de ese cambio y empiezan a especular y empiezan a decir cosas. ¿Y qué deberían estar haciendo en vez de estar hablando sobre el cambio y lo que puede pasar, y si van a cambiar, y si van a reducir la planta, o si van a expandir, o qué deberían estar haciendo en ese momento? Deberían estar trabajando, ¿cierto? Como no están trabajando por la ansiedad, la angustia, etcétera, pues no están trabajando, y como no están trabajando, la productividad de las organizaciones cae necesariamente. Eso es casi algo inevitable. ¿Dónde está el reto de la gerencia, en la gerencia del talento humano? Lograr que el cambio sea lo menos profundo y lo menos extenso posible. Es decir, que esta curva tenga esta tendencia que vemos en la línea verde, no en la línea amarilla. El tema con los individuos es que entenderán ustedes que son expertos en el manejo del tema humano, que los seres humanos son absolutamente diferentes. Entonces, procesos de cambio masivos, con comunicaciones masivas, pues eso es casi un absurdo. Eso es una cosa que es muy complicada de que se pueda dar y de que sea efectivo, porque al final del día el tema del cambio es que cada persona tome su decisión de volver esa experiencia de cambio una oportunidad, y si logra hacer ese clic en la cabeza y hacer algo diferente,
seguramente va a salir ahí del proceso de la situación de incertidumbre o de cambio. Si nosotros logramos bajar la incertidumbre en una organización, seguramente lo estamos haciendo bien para manejar un proceso de cambio. Un cambio puede afectar la estructura. Digamos que estas son las 5 dimensiones en que un cambio puede golpear una organización. Puede afectar la operación, esto es cómo se hacen las cosas. Puede afectar la tecnología, estas son las herramientas con que se hacen las cosas. Puede afectar la cultura, la forma en que creemos, normas, vestuarios, percepciones. Y la otra dimensión en que afecta el cambio es en la parte personal, la forma en que trabaja, sus comportamientos, su modo de pensar, sus relaciones y su vida personal. Los cambios que acompañamos son cambios que necesitan el involucramiento de la alta dirección. Y me he dedicado a preguntarle consistentemente a los líderes de la organización si en la experiencia de cambios anteriores, porque obviamente tenemos que apalancarnos también en lo que han vivido en sus cambios, qué les ha funcionado y qué no, y les he preguntado si en esos cambios que han vivido anteriormente han tenido necesidad de hacer cambios de personal y por qué. Para mi sorpresa, la respuesta del 95% de los presidentes y gerentes generales de las compañías, lo que me he encontrado es que me dicen, sí he tenido que hacer cambios de personal. Y le he preguntado, ¿a qué se debe ese cambio de personal? Y le pregunto, ¿es por capacidad? Y me dice, no, es por actitud. Y tú mencionaste algo, si quiere o no la persona. Y ese es el punto medular del asunto. El tema es, en los cambios es si la persona quiere o no quiere. Y aquí en esta curva que les mostrábamos, tal vez lo interesante del papel nuestro al gestionar talento humano es abrirle el espacio para que los seres humanos o las personas que trabajan en la organización tomen decisiones. El cambio al final del día en una organización y en las personas es un cambio a nivel personal. Y si ustedes se ponen a pensar, no hay manera de que una persona de talento humano con su equipo lidere un proceso de cambio con tantas personas en sus organizaciones. Lo cual significa que es absolutamente indispensable que si bien ustedes articulan un proceso, los líderes sean los responsables del proceso de cambio. Incluyo de cambio y de comunicación. Entonces, eso es, digamos, para ambientar el tema.